Semana feliz que tú harás. Mi país, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se quedó allí. Pues estamos en San Juan La Laguna. Estamos disfrutando de estas vistas espectaculares. La verdad no tiene nada que envidiarle este pueblo a cualquier otro pueblo turístico del mundo. Es muy auténtico, muy suyo. Entonces vemos aquí su pequeño parque de botes y luego tenemos la montaña, es bellísimo, la verdad, no me esperaba que fuese tan espectacular realmente este pueblo. Bueno, estamos en una de las calles principales y muy turísticas. De hecho, está cerrada la calle, solo es peatonal. Y lo que tenemos justo aquí a este lado es el mercado de aquí de San Juan La Laguna. Como podemos observar, todo puestos de venta de artículos típicos de aquí de Guatemala en general. Y bueno, vamos a seguir mostrando un poco el pueblo en sí. Muy bien, pues ahora estamos caminando sobre la calle de los sombreros. Esta calle está en el corazón de San Juan y bueno, se caracteriza así porque está llena de sombreros arriba y son todos típicos y lleno de souvenirs y muy bien, muy bien. Algo que caracteriza mucho toda esta región es el arte maya y la forma en que lo representan por medio de las pinturas o de las esculturas, más que todo sobre la pared. Estos murales son bastante interesantes porque detrás de cada uno de ellos hay una historia y un significado. Justo esto que tenemos aquí es el calendario maya. Entonces aquí podemos observar, están todos los meses del calendario maya. Y ahora pues entramos al Paseo de las Artes, calle del Embarcadero. Este es un complemento pero perfecto de aquí de San Juan, ya que es uno de los atractivos que realza bastante la belleza del municipio, ya que ofrece pues desde que vas bajando unas vistas maravillosas y además pues lleno de souvenirs y lleno de cultura como esto que vamos a observar a continuación. Y esta es la iglesia. Esta que está aquí es la iglesia. La vamos a enfocar desde otro ángulo y vamos a verla, por supuesto. Pues San Juan La Laguna fue fundado en la época de la colonia por vecinos del pueblo de Atitlán, lo que es hoy Santiago Atitlán, que lo mostraremos en el siguiente vídeo. Así que también pertenecen a la etnia Tzutuil, tal como San Pedro La Laguna, de quien hablamos en el anterior vídeo. Entonces, San Juan, el nombre viene por Juan el Bautista, quien, según los datos bíblicos, nació 6 meses antes que naciese el Señor Jesucristo. Esta iglesia era bastante importante porque contaba con 3 altares y varias imágenes, lo que indica que tenía un valor artístico bastante elevado para aquella época. Pero al igual que de la iglesia de San Pedro, sufrió una destrucción completa con el terremoto de 1902. Sin embargo, en el año de 1940 habían 6 personas interesadas otra vez en la fe católica. Entonces solicitaron a la diócesis de Quetzaltenango, otra ciudad de aquí de Guatemala, su formación como catequistas. Entonces, a partir de ese momento, pues empezaron a evangelizar nuevamente al pueblo y bueno, se empezaron a formar grupos de 10 a 15 personas y lentamente empezó a crecer la fe católica. Mientras transcurría el tiempo, pues viajaban hacia Sololá, iban en canoas para ir a Sololá para escuchar la misa en el idioma latín. Sin embargo, después pues aprendieron algunas canciones en latín, pero las tradujeron al español y luego ya las tradujeron al idioma tzutuil, al igual que el Nuevo Testamento, lo tradujeron al idioma tzutuil y de esa manera pues empezaron a tener más conexión con la fe católica. Esta iglesia es hermosísima, no tiene nada que envidiarle a ninguna de las iglesias del mundo en las que he estado. Me encanta porque
está bastante limpia, bien ordenada, todo bien organizado, se ve que cuidan los detalles. Yo sí les invito de que antes de que se embarquen hacia la aventura a otro pueblo o vuelvan a casa, pues vengan y visiten esta catedral. Vale la pena visitarla, vale la pena. Y antes de embarcarnos para descubrir San Marcos la Laguna, pues apreciamos un poco. Este que estamos viendo se llama Rostro Maya y le llaman Rupalaj Kistalin. Y pues representa a un hombre que ve hacia el cielo. Y luego pues las montañas y el lago vale la pena apreciarlos. Bueno, ahora nos encontramos en un pueblo que se llama San Marcos la Laguna. Podemos ver las vistas aquí atrás, el volcán maravilloso. Así que bienvenidos a San Marcos la Laguna. Pues al igual que San Juan y San Pedro la Laguna, también San Marcos tiene mucho arte sobre la pared. Muchos artistas locales muestran aquí sus habilidades creativas y es muy bonito disfrutar del paseo. Así que nada más te bajas de la lancha, empiezas a caminar para entrar al pueblo. El pueblo es bastante pequeño. Se llama San Marcos pues en honor a San Marcos Evangelista. Y bueno, la laguna, como expliqué en el pasado, es por este español que quiso que todos los pueblos indígenas fueran castellanizados y ya se llamó la laguna a la mayoría en general. El nombre aborigen de San Marcos era Payán Chocol. Antes de que llegaran los españoles, unos guerreros cachiqueles cruzaron el lago de Atitlán y uno de los lugares a donde se dirigieron fue a Payán Chocol, cuya etimología significa festín en el agua. Entonces se menciona la fundación de San Marcos a partir de 1588, pero esto es después de la conquista. Antes de la conquista, en la época precolombina, como acabo de mencionar, eran los cachiqueles quienes habían venido a vivir ahí. Es uno de los municipios más pequeños de Sololá. Tiene bastante zona boscosa, sin embargo también ha sido vilmente, por utilizar una palabra fuerte, depradado por yo no sé si por necesidad o por lo que sea, pero ha sido bastante deforestado y bueno, su fauna está compuesta por algunas especies. Las más notorias son las especies de aves. Entonces es bien bonito porque cuando te levantas por la mañana pues escuchas estos sonidos que parecen de timbre, pero son pájaros de verdad. Bueno, eso que está ahí es la cancha municipal. Ahora nos encontramos aquí en el centro de San Marcos la Laguna y este es su parque. Este que está aquí detrás es su parque. Pues su teatro es bastante pequeño y nos conduce directamente a su teatro al aire libre, que es un teatro adornado con pinturas bastante coloridas para realzar la imagen de lo alegre que es Guatemala, con sus trajes típicos y con toda la mezcla de colores que realzan todas las tradiciones y cultura guatemalteca. Entonces a mí me encanta porque además aquí puedes disfrutar de actividades que hacen como conciertos, bailes folclóricos y sin fin de actividades que son muy propias del lugar y de Guatemala. Pues ahora vamos a entrar a la iglesia de aquí de San Marcos la Laguna. Su iglesia es bastante pequeña, bastante modesta. Es bien bonita, bien limpia. En Semana Santa suelen hacer actividades fuera bastante bien organizadas y es un lugar de paz, está bien para visitar. Bueno, pues hemos dejado ya San Marcos la Laguna. Vamos aquí en la lanchita esta. Nos ha costado 150 quetzales por 5 adultos, ida y vuelta. Entonces, bueno, para que os vayáis haciendo una idea cuánto os costaría. Las calles que vieron mi infancia, la
prisa del amor escondidas, mi primer contratiempo, mi primera alegría, mis afanes de todo, mi país, mi memoria, mis rodillas de lobo, mi país, más que mi patria, mi raíz, que me fue pintando el camino. Y recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la.